Una producción original de Troop. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Alex y esto es Noches de Terror, un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana. Este episodio podría contener información verídica, recomendamos el uso de su criterio a los escuchas. Muy buenas noches a todos. Eric, Gabo, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo pues le va? contento de estar de vuelta una semana más aquí, un nuevo episodio. Otro episodio de historias, de esos que le gustan a los escuchas, porque me he dado cuenta que estos episodios de historias, de recopilación de historias en específico de algún tema, a los escuchas les gusta bastante. Uh-huh. Y a mí me gusta bastante que vayan a nuestras redes a seguirnos, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook, @NDT-MX en X, también está la página www.nochesdeterror.com.mx para que manden sus historias para los en vivos o para igual justo alguna recopilaciones de estas historias. Y Eric, fíjate, bueno, también Gabo, fíjense que una espinita que traigo a ¿Es estar en la cárcel? ¿Es estar en la cárcel? No me la he quitado. Más bien por el tipo de ambiente y de situaciones que son cosas bien densas y bien trágicas. Uh-huh. A mí la verdad en algún punto me gustaría entrevistar a alguien que haya... Sí. O sea, y hacer un podcast que se llame Penitencia. No, pero sí entrevistar como más del lado paranormal, de todo lo denso que se vive en las prisiones. Es el lugar idóneo para que crezcan leyendas chonchas de cosas así, porque pues justo energías densas otra vez. Aparte de todo, mucho tiempo libre. Demasiado tiempo libre. Y justo es como una de las características de las leyendas, ¿no? Que como que cada persona que la escucha le va poniendo de su cosecha conforme a sus vivencias, a su imaginación. Entonces, güey, no me imagino las leyendas que debe de haber dentro de alguno de los penales de la Ciudad de México. Han de estar potentes. Y digo, no sé si afortunado o desafortunadamente no conozco a nadie que haya estado en prisión. No. Pero ojalá... Yo además conozco un compa que se lo llevaron al Torito. Es lo más cercano que conocemos. Ok. Pero digo, si alguien de los que nos está escuchando conoce a alguien que haya estado en prisión y conozca este tipo de historias que se viven dentro de los penales y de las prisiones, que justo es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, como ya lo pudieron leer en el título del video y del episodio. Estaría chido entrevistar a alguien. Sí, sobre todo si es de aquí de Ciudad de México, para poderlo hacer. Fíjate que la propuesta de este tema fue meramente porque en algún punto de cuando escuchaba La Mano Peluda, hay una historia justamente de un preso, bueno, de alguien que estuvo en prisión y está bastante fuerte. Les mentiría si me pongo a contárselas ahorita, no recuerdo bien de qué va, pero sí recuerdo que era bastante buena. Entonces, ¿si quieres pues ojalá la primera yo? Sí, si quieres. ¿Sí? Pero pues ojalá justo sirva este episodio como plataforma para ver si podemos tener una segunda parte. Sí. Y justo les decía, si es de la Ciudad de México, sería mucho mejor por el formato que tenemos. ¿Qué digo? De todas formas, si es alguien de afuera, pues vemos cómo lo entrevistarlo. Ajá, sí. Exacto. También espero que no nos manden allá al lugar donde ocurren las historias para que lo hagamos. No. Espero que no pase eso. Pero bueno, vamos a iniciar con las historias de este capítulo. Que digo, afortunadamente, como mencionó Alex, nosotros no tenemos ninguna personal por acá. Sí. Pero vamos a darle. Oh, sí, y no lo quieren decir. No es cierto. No, pueden investigar mis antecedentes penales. Esta es la celda del fondo. Esto pasó ya hace unos años, les voy a ser sincera. No suelo compartir mucho sobre esta etapa de mi vida, pero últimamente he visto varias historias en redes sociales que suceden en prisiones. Y aunque ustedes no lo crean, son lugares mucho más complicados de lo que parecen. Mi nombre es Karina.
Fui condenada a pasar 3 años en una prisión en el norte de México, luego de haberme relacionado con malas amistades. No daré muchos detalles. Cabe mencionar que era mi primera vez y había sido mi única vez en el lugar así. Y aunque desde que fui detenida intenté mentalizarme, nada me preparó para todo lo que enfrenté ahí adentro. Desde el primer día sentí algo en ese lugar que estaba mal. No sé si era la vibra, miradas de otras internas o simplemente mi miedo al encierro, pero sentía un peso constante sobre mí. Cuando llegué, me asignaron una cama en el dormitorio general, pero para ir a dormir teníamos que pasar por un pasillo largo con varias celdas vacías. Al final de ese pasillo había una celda oscura y bastante descuidada. Los barrotes estaban oxidados y la poca o nula pintura que había en las paredes ya se encontraba descarapelada. Les seré sincera, en ese momento no le presté mucha atención. Realmente no me pareció ver a nadie, pero como cualquier detalle minúsculo, no le di vueltas al tema. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Que justo es lo que les digo, o sea, pasas tanto tiempo ahí que justo este tipo de cosas, cada detalle puede ir nutriendo una historia y desencadenando cosas. Al final de cuentas, estás privado de tu libertad, tal cual. Digo, será por factores que hayas hecho. Tiempo libre para pensar y fijarte en cosas. Sí, es justo lo que les iba a decir, que creo que en esos momentos, y más cuando ingresas o cuando apenas vas a iniciar un proceso de ese tipo, yo creo que entras como tipo alerta máxima o también como en atención así muy focalizada. Sobre todo por lo que se escucha afuera, ¿no? Sí, los mitos de cuando te reciben. Sí, de que el jabón y todas esas cosas. Sí. Pero no, pues sí, no, que han de ser ciertas de alguna manera. Y chance eso será como chiste, pero de haber cosas más peores para bienvenidas. Pues, y cosas así. Yo he sabido de bienvenidas, depende de lo que hacen las... ¿Habrá sectas ahí dentro? Pues yo seguramente digo que sí, ¿no? güey. ¿Cuál fue? Güey, actualización, Marilyn Cote. Se supone que ahora ya está haciendo como una especie de guía espiritual ahí dentro. Sí vi. Verga, qué pedo es con que la señora. Ya está predispuesta a muchas cosas. Bueno, ese es otro tema. ¿Cuál es la cárcel que era como de las Topo Chico? ¿O Lecumberri? Lecumberri está aquí en la ciudad y es viejísima, es donde estuvo Juan Gabriel. No, y ahora es el Archivo General de la Nación. ¿Dónde fue Luisito Comunica? Creo que fue a Topo Chico. Sí, es Topo Chico. Que ahí justamente, y respondiendo a lo que decías, se metieron a explorar y a grabar, y hay celdas que están como separadas, que son como celdas premium, por así decirlo, y que en esas están como los líderes y todo eso, que obviamente de todo lo que se hacía ahí dentro. Y el varo que les sale estar en ese tipo de celdas. Pero porque ellos movían muchas cosas, pero aparte de eso, entrabas a esas tipo... Ni siquiera eran celdas, eran como una recámara normal. O sea, y tenía su cama y todo su así Xbox como... Ahí. Ajá, casi. ¿Te imaginas, güey, que estés jugando con alguien en línea y de repente te digan, no, güey, yo estoy en la cárcel? Sí, yo estoy aquí recluido. Pero podría pasar. Pero ellos tenían muchas pinturas de la Santa Muerte y de diferentes deidades y de... creencias bien... Entonces, como que sí se separa densos. mucho eso y pues... más como que lo usan en filosofía, o como filosofía allá adentro, ¿no? Pero pues es que al final de cuentas te tienes que atar a cosas, güey, para no volverte loco. Sí. Entonces, es muy difícil, pero bueno, vamos a continuar con la historia. Dice, era tarde, tal vez por ahí de la medianoche o quizás un poco más tarde. Todo estaba en silencio, excepto por el típico sonido de alguien dando vueltas en su cama o el rechinar de los catres. Me encontraba meditando acerca de mi situación, pues en aquel momento aún no recibí mi sentencia y no estaba segura de cuánto tiempo me iban a echar encima. Aunado al remordimiento, de haber dejado prácticamente sola a una hija de 2 años. Estaba totalmente sumergida en mis pensamientos cuando de repente escuché algo que me produjo un escalofrío. Un llanto. Era un llanto bajo, contenido, como si alguien estuviera tratando de no ser escuchado. Me senté en mi cama y miré a los demás. Nadie parecía notarlo. El sonido venía del fondo del pasillo, de la celda vacía. Al día siguiente, con algo de miedo, mencioné lo del llanto a una compañera mientras limpiábamos el área común. Ella se detuvo en seco y me miró fijamente, como si acabara de decir algo que no debía. Luego, un suspiro y casi un susurro, me dijo, «No le hagas caso a eso que escuchaste, mija. Es mejor que lo ignores». Le insistí preguntándole por qué estaba llorando la interna de esa celda, si esa persona estaba mal o qué tenía. Pero ella negó con la cabeza. «Niña, esa celda está vacía desde hace años. Absolutamente nadie quiere dormir ahí. Algunos dicen que está maldita».
La curiosidad me ganó y logré que otra compañera, Chayito, me contara más. Ella me relató que hace unos años hubo una pelea muy violenta en esa celda. Una interna fue atacada por otras 2 reclusas durante la madrugada. Nadie sabe exactamente por qué la desvivieron. Algunas teorías que tenían las otras internas es que traían ya broncas por dinero y sustancias. Pero dicen que todo aquello fue brutal. Desde entonces, la gente que pasa cerca de esa celda dice escuchar cosas, llantos, susurros, incluso gritos. Algunas internas aseguran haber visto una sombra adentro, pero cuando revisan no hay absolutamente nadie. Incluso me comentó que a ella en alguna ocasión ya le tocó escucharla, pero que realmente el tema es un tabú y que a nadie le gusta hablar de aquello. Algún par de veces dentro de los 3 años que estuve en prisión me tocó volver a escuchar. De verdad, era un sonido totalmente escalofriante. Pero fuera de eso, jamás vi absolutamente nada, ni una sombra, ni un fantasma, nada. Aquello era como si solamente se tratara de aquel llanto a altas horas de la noche. Espero que se encuentren bien. Saludos. Güey, imagínate qué fuerte. Saber, no, y aparte de todo, tener que estar literalmente pensando constantemente en que al lado hay algo, pero que no hay nada, ¿sabes? No, y aparte de eso, que no sabes cuánto tiempo vas a tener que estar viviendo eso. Uh-huh. Sí, eso está más cabrón. Porque ella dijo que todas no le dan sentencia, y según yo sé que hay muchas personas que pasan años sin que todas les den sentencias, ¿no? Sí, muchas veces pasa que, digo, tardan 2-3 años los procesos y resulta que su pena era de 1 año y pues ya se changueron. Ajá, y se lo tienen que echar de todos modos. Ajá. Pero justamente es incertidumbre de no saber cuánto tiempo te van a dar y aparte esto extra, ¿no? Que cada noche vas a estar escuchándolo o vas a estar cerca de eso, porque pues si tuvieras algún tema en, no sé, fui a la casa de un amigo y me espantaron, bueno, pues sé que yo no vivo ahí, ¿no? Ajá, no voy y tan Sí, fácil como no regreso a la casa de mi amigo. Pero es como si dijeras, no sé, me están espantando en mi casa, el pedo es que no me puedo salir de mi casa. Claro, pero por ejemplo acá, tú dices, bueno, a lo mejor hago mi día a día, salgo, me disperso con otras cosas en la calle, ¿no? Pero estas personas que están ahí prácticamente recluidas... Y no es así que les digas, oye, me quiero cambiar de celda, ¿no? No es como tan fácil. Que lo tiendes a normalizar, o sea, llega al punto donde dices... Pues como las otras internas, ¿no? Pero que le dijeron como, lo tienes que hacer por paz mental, por salud. Por supervivencia. Porque, güey, no por puedes salud estar... mental. Sí, no puedes pero estar con eso. Creo que también como que le agrega una capa extra, ¿no? De estás en una situación súper mal mentalmente, porque ahí pues obviamente lo mental te ha de corromper horrible... Y ahora añádelo algo paranormal, ¿ves? Más todos los riesgos que evidentemente... La historia que le contaron, o sea... Sí, o sea, el que fue una pelea. O sea, también estás expuesto a ese tipo de cosas. Ajá, aparte de saber por qué el porqué del fantasma y que en cualquier momento te puede pasar. Te puedes hacer fantasma. Ya van a ser 2 fantasmas. Pues, ¿qué crees? Que va otro fantasma. No, sí, es un tema muy, muy denso, güey. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente? Y dice así: antes de empezar, quiero decir que no soy alguien que se asuste fácil. He pasado por cosas duras en mi vida, pero lo que viví en 2004 mientras estaba en prisión en la Ciudad de México me marcó para siempre. Entré al reclusorio por un error, aunque eso no importa ahora. Como cualquier nuevo interno, al principio tuve que adaptarme, lo cual no fue fácil. Los custodios no eran conocidos por su amabilidad, y algunos incluso disfrutaban abusar de su poder. Uno en particular, al que llamaré Gutiérrez, parecía haberme agarrado de su pendejo. Siempre me hacía burla, me empujaba y buscaba cualquier excusa para humillarme frente a los demás o simplemente golpearme en las piernas con su macana. Tras algunas veces de haber sido molestado por este tipo y recibir el consejo de un reo que ya llevaba algunas décadas entambado, güey, ¿cuántas personas ha de haber que ya llevan más del tiempo que estuvieron fuera? Ajá, o sea, de que entraron a sus 20. O sea, más tiempo guardados que 60, güey. Libertad. Está cabrón. Sí, ¿no? Debe haber muchísima gente. El cual me dijo que en prisión el respeto se tenía que ganar. No aguanté más. Había tenido una semana terrible y cuando Gutiérrez comenzó a provocarme de nuevo, exploté. Le solté un golpe que, aunque no lo tumbó, sí lo hizo enfurecer. Claro que no iba a quedarse así la cosa. Lo siguiente que supe fue que me arrastraron hasta una celda de castigo. La celda era pequeña, húmeda y completamente oscura.
Apenas y podía ver mis manos frente a mi cara. El olor era insoportable. Era una mezcla de humedad y orines viejos. No había cama, solo el suelo frío y duro. Los custodios me aventaron allí, para que posteriormente entrara Gutiérrez y me dijera con una sonrisa burlona: a ver si con esto le bajas de, ya saben qué. De blanquillos. De blanquillos. Pasado algún tiempo, realmente no estoy seguro, pero habrán sido algún par de horas, perdí la noción del tiempo. No había ventanas, no había luz. Lo único que podía hacer era escuchar. El eco de mis propios movimientos resonaba en las paredes y a veces pensaba que escuchaba pasos fuera, pero nadie venía. Lo que supongo fue la primera noche, puesto que dejé de escuchar actividad, fue incómoda pero tranquila. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse raras a partir de la segunda noche. Que a ver, hay paréntesis, estás en condiciones demasiado adversas, güey. No tienes noción de absolutamente nada. Uh-huh. ¿Qué tanto te puede comenzar a jugar en contra de tu propia mente? Yo creo que mucho. Tu propia psique? Sí, pues yo creo es que... como, bueno, sí. No sé si les ha pasado cuando tienen insomnio ya en la madrugada. Uh-huh. Yo tengo insomnio como a las 3 de la tarde. Ok, bueno, no, en la madrugada, pues es que puede ser en la noche, baboso, ya te entendí. No, ya te entendí. En la madrugada o noche, bueno, cuando ya tienen sus luces apagadas, ya pasa. No les, no quiero quemarme de que digan, güey, eso es esquizofrenia, pero ¿no les ha dado como algún tipo de alucinación, así como visual, como que empiezan a ver cosas donde no las hay? Me ha pasado, pero cuando me quedo viendo mucho tiempo hacia... Ajá, algo fijo, justo. Sí, o sea, como que empiezas a ver formas, patrones, sí, que se mueven cositas. Imagínate, pero ahí todavía tienes un rayito de luz, ya sea de la luz del vecino, y puedes voltear y ver tu teléfono. Deja tú de rayito de luz, tienes plena libertad de tu vida, güey. O sea, aquí el factor determinante de todas las historias es eso, o sea, estás privado. Y no sabes cuánto tiempo te vas a quedar en esa celda de castigo. Que aparte de todo es lo peor de todo, ¿no? O sea, es todavía un nivel más arriba de estar recluido. Que según yo sí hay como experimentos. Hay un experimento, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El sueño, no. Que le ponen unas tapas de color rojo en los ojos, ¿no has visto esa? Ah, cabrón. Que les ponen a escuchar ruido blanco y empiezas a alucinar. Sí, entonces, obviamente, pues es un tema mental. Está medio parecido, ¿no? Ajá, un tema mental en el que no ves nada y más que tus propios pensamientos. Y yo he escuchado que a veces cuando la gente está en una situación así o estás como tan privado de todos tus sentidos, se te agudizan otros. Entonces empiezas a escuchar cualquier gotita o que dicen que, por ejemplo, los sonidos se te intensifican bien cañón. Entonces sí es una sensación súper incómoda, ¿no? Estar ahí. Bueno. Estaba acostado en el suelo intentando dormir cuando sentí algo extraño. Era como si alguien más estuviera allí, muy cerca de mí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces lo sentí. Era el peso de un cuerpo que se acostaba prácticamente encima de mí, seguido de una respiración que definitivamente no era mía. Abrí los ojos y aunque no podía ver nada en la oscuridad, traté de convencerme que era mi imaginación, pero el peso estaba allí, firme. Me moví rápidamente hacia un lado y el peso desapareció, pero no me atreví a volver a dormir esa noche. Evidentemente con los golpes y después de estar en vela mucho tiempo, me quedé dormido. Pasó algún tiempo, supongo yo que fue un día completo, y nuevamente cuando dejé de escuchar actividad al exterior, vino lo verdaderamente macabro. En algún momento, mientras intentaba dormitar, sentí algo frío en mis pies. Era un frío que atravesaba la piel, como si hubiera metido los pies en hielo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón, era una mano. Me jalaron con fuerza, arrastrándome un poco por el suelo. Grité, pateé, pero no había nadie allí. Las manos seguían jalándome, heladas y firmes, como si intentaran llevarme más adentro de esa celda que ya era un espacio reducido. No sé cuánto tiempo pasó así. Cada noche las manos regresaban. A veces solo tocaban mis pies, otras me jalaban con más fuerza, y siempre sentía ese peso a mi lado, como si alguien estuviera compartiendo la celda conmigo. Intenté hablar, gritar, incluso rezar,
pero nada funcionaba. Güey, qué situación tan frustrante que te está pasando todo eso y ni siquiera puedes ver. No, o sea, eres tú y lo que te está pasando. Sí. Y nadie más. Tal cual, güey. O sea, es como estar prácticamente encerrado con un ente. Sí, o sea, no, y aparte, por más que grites... No te va a hacer caso nadie. Nada, o sea, nada. no tienes una sola Ni se ha de persona... escuchar, güey. Una sola persona en el mundo que te pueda ayudar en ese momento. O sea, nadie. Pensándolo bien, ¿cuántas personas? Porque es un hecho que estas celdas sí existen. Sí. O sea, estas celdas de castigo. Sí. ¿Cuántas personas que no tenían una enfermedad y terminaron ahí pues, se les habrán petateado porque pues, nadie los escuchó pidiendo ayuda o algo así? Es que, digo, todavía falta el desarrollo de la historia, pero pues son como lo que hemos platicado desde el inicio, dos vertientes, ¿no? O si es algo muy intenso, paranormal, que de alguien, como dices, que le pasó algo estando encerrado, o la otra es que las mismas personas que los meten ahí empiezan a tener estas alucinaciones. Pero Sí. ambas están mal, güey. O sea, Es que la que sea, güey, no tienes manera de pararlo. sí, ambas están turbias. Bueno, el último día, o al menos eso creo, escuché algo diferente. Era un susurro, pero no podía entender lo que decía. Era un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablándome desde el otro lado del muro. Pero estaba completamente solo, o al menos eso quería creer. Finalmente me sacaron de ese infierno. Salí hecho un desastre como era de esperarse. Inmediatamente por algunos compañeros me enteré que había pasado 7 días. Eso es un tema también bien... Pierdes la noción, Ajá, güey, güey. de que sí, sentiste que fueron No 2. sabes cuánto realmente estuviste, güey. Ni lo peor de todo, o no sé si al final de cuentas sea bueno para ti, no te dicen cuánto tiempo vas a estar allá adentro. ¿Sabes? No. Que Sí. te llevan. No, porque... Es hasta que se les hinche. o sea, incluso creo que sería peor que te dijeran cuánto, ¿no? Por eso te Porque digo, en no tu sé cabeza si se dirías como reduce que la- ya pasaron tanto. No, pero Es ¿qué que tal? también es una especie de tortura psicológica. Sí, amiga. es que sí, ahí les aplican todo eso para Sí. que... Correctivos, ¿no? Pero... Ujú. Durante la hora de la comida me sinceré con el compañero de celda que me había aconsejado de hacerle frente a Gutiérrez. O sea, el güey que lo había llevado ahí. Y básicamente. él ahí bien a gusto. Ay, qué gusto está el día, ¿no? Y lejos de sentirme ignorado o ser tomado como un loco que había pasado 7 días encerrado en la oscuridad, obtuve un sí te creo como respuesta. Algunos Que de los otros eso internos... ya sería prácticamente un alivio, ¿no? Que Pues ya dices, sí, bueno, alguien ya por lo menos. validó lo que sentí. Sí. Ya me siento tranquilo. A que te digan, estás loco. Pues peor. Imagínate que todavía el güey que te aconsejó y por el cual te mandan te dije, ¿estás loco? Pendejo, güey. Estás tonto. Traes puro sueño. Algunos de los otros internos me dijeron después que esa celda de castigo no se usaba mucho porque pues tenía una mala fama. Los que entran dicen sentir cosas raras. Algunos incluso hablan de que no están solos cuando los dejan allí. No sé qué fue lo que me pasó exactamente, pero puedo decir que esas noches en esa celda fueron las más aterradoras de mi vida. Incluso ahora, después de algunos años, todavía llego a tener pesadillas con los sucesos que viví en aquella celda de castigo. No, pues... Densa la historia. Denso Muy densa, güey. en todos los aspectos, porque... O sea, imagínate que el guardia se entera de que... es que ahí espantan. Pues mira. Con más razón. ¿Qué crees? ¿Que te estás ganando unos boletos para ir allá? Para ir a que te jalen las patas. Sí, no. La Literal, neta, güey. Le jalaban las patas. Yo creo que las situaciones en las que una persona puede estar es de las peores, ¿no? Estar ahí recluido. Sin temor a equivocarme, una de las peores. A mí lo que me daría miedo de ese tipo de celdas, yo creo que pues una rata, un ratón sí se han de meter, ¿no? Sí, Por las... lo de menos eso, güey. Sí te Imagínate, andan güey, no masticando tienes y cama, todo. cabrón. ¿no? Te andan comiendo, o sea, Sí, esas sí, cosas sí, te sí. pueden comer, pero... No, sí, la insalubridad supongo que pues no está... No, más bien Sí, la sí, ha de salubridad estar- ahí no existe. Ha de ser como pinche baño público, ¿no? De los de que Sí. tienes que cagar de Prácticamente. aguilita, güey. Pero ahora imagínate que te metan en un lugar así y no haya nada de luz. En las celdas en las que hay 20 cabrones, güey. No mames. Se han de pelear, imagínate. Te estás cagando ahí. Sí, no, es muy Bueno. fuerte. No hagan cosas ilegales, amigos. Sí, pórtense bien para que no terminen en un lugar de estos. Evítense esa experiencia. Omítanla. Pues vamos con la siguiente historia. La siguiente. Esta historia se llama El Guardia Nocturno. Era 2010 y llevaba aproximadamente 3 años cumpliendo una condena en una prisión de alta seguridad en las afueras de Medellín, Colombia. Nunca pensé que terminaría en un lugar como ese, pero a veces la vida toma giros que uno no espera. Mi nombre es Julián
y no siempre fui un santo, pero tampoco alguien que buscara problemas graves. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño. No era un trabajo que me hiciera rico, pero me alcanzaba para vivir y mantener a mi mamá, que ya estaba mayor y enferma. Sin embargo, debido a una mala decisión, todo cambió. Que si te pones a ver, casi todos dicen eso, ¿no? Fue una decisión, un momento. Es tu efecto mariposa, ¿no? Es bien fácil terminar en la cárcel. Sí, imagínate que te la hacen de a pedo en la calle, decides soltar un chingazo que te... Lo matas. Sí, se deja en la cárcel. Oh, deja tú ni que lo mates, o sea, tan solo el pelearte pues ya es motivo de que te lleven por lesiones, sí, por dependiendo mil cosas, qué tanto le hagas, pero tal cual, todo es un momento de una decisión. Y sí, o que decidiste no pagarle a un... Al SAT. No quería decir su nombre. No creo que una entidad gubernamental. No creo que nos diga nada. Más bien paguen sus impuestos. Yo sí pago los míos. Sí. Un cliente que venía al taller regularmente, alguien que siempre pagaba bien y en efectivo, me ofreció una interesante suma de dinero por guardar unas cajas en el taller. Todo mal. Y luego, ¿en dónde, no? El señor de la Suburban. Me dijo que solo sería por unas semanas y que no tenía dónde más almacenarlas. Sin hacernos tontos, yo sabía que esas cajas eran de piezas de auto robados. Al principio me negué, pero la tentación del dinero rápido y la presión de las deudas me hicieron aceptar. Y así pasa todo, ¿no? Cuando se te hace algo fácil. Cuando algo se te hace fácil. Y esto también es un factor muy importante que yo he visto que la mayoría de los que están privados de la libertad es gente de bajos recursos, ¿no? Sí. Es muy, muy grande la cantidad de gente. Es que justo es eso, o sea, y se aprovechan de su vulnerabilidad. Personas que saben perfectamente lo que están haciendo. Yo me voy a aventar mi facto funable el día de hoy, pero qué fácil es salir de la cárcel con dinero, güey. Sí. Y lo voy a decir aquí abiertamente. O pasarla cómodamente. No, güey, lo voy a decir aquí abiertamente. Ubican a un youtuber, sí, todavía hace contenido, desgraciadamente, el baboso. Jason Wolf. Ajá, sí. Que comprobadísimo que se puso hasta su madre, güey, atropelló... No es cierto, chocó un Tsuru, mató a 6 personas y el cabrón salió en 2 meses de la cárcel. Otra historia que nos ha contado alguien conocido, de que una persona se puso bueno, tuvo un accidente, fue una imprudencia en un tráiler. Ajá. No es cierto, en un coche. Ajá. Y por desgracia había un trailero dormido donde pasó todo y le echaron la culpa al del tráiler porque pagaron sobornos a los policías para acomodar la escena. Es una mierda, güey. Que hay una excepción ahorita que está muy sonada, que el dinero no le sirvió, pero cuando te haces... Nos dice producción que el Fofo Márquez, pero pues ahí fue porque todo fue súper mediático. A lo que iba, si te haces mediático, por más lana que tengas o dinero, si tienes tanta cobertura, yo creo que... Y ese güey lo agarraron en plena cacería de influencer, güey. Entonces, yo creo que no se les haga fácil. Yo creo que también ya le cagaba la madre a alguien de la fiscalía, ¿no? O sea, a mucha gente. Güey, no creo que haya una persona que diga, no, pobrecito. Que bien me caía el Fofo, no existe. No, la neta no. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara. Un operativo sorpresa. No tuve ni tiempo de reaccionar. Las cajas estaban allí y, aunque intenté explicar, era obvio que estaba metido hasta el cuello. No tenía pruebas de que el cliente me había engañado. Y nadie me iba a creer, nadie iba a creer en mi inocencia. Me ofrecieron un trato si delataba al tipo, pero no sabía ni su nombre real. Así que me condenaron por encubrimiento y tráfico de autopartes robadas. De seguro ya andaba mi espejo, güey. Ándale. Al principio me aferraba a la idea de que mi condena no era tan larga, que saldría pronto y retomaría mi vida. Pero la prisión cambia a las personas. Allí lo que importa no es quién eres, sino cómo sobrevives. Las jerarquías, las lealtades y el constante juego de poder hacen que cualquier error te cueste caro. Las noches en aquel lugar no solo eran precisamente agradables. Las noches en aquel lugar no eran precisamente agradables. Dentro de todo aquel ambiente no tardé mucho en escuchar sobre el vigilante. Al principio pensaba que se trataba de algún guardia o custodio. Sin embargo, al preguntar por él, me comentaron que se trataba de un fantasma que a veces podía ser visto en las noches. Realmente no le presté mucha atención, pues hasta ese entonces era totalmente escéptico referente a fantasmas e historias de apariciones. Una noche me quedé platicando en voz baja con Diego, un compañero de celda que se había convertido en mi único amigo ahí.
Hablamos de nuestras familias y de qué haríamos cuando saliéramos de ese lugar. Diego siempre tenía esperanzas. Decía que el tiempo allí era solo un paréntesis en nuestras vidas. Que igual te vas agarrando esa mentalidad porque pues ¿a qué más te aferras? Es que no te puedes aferrar nada más, güey. Eso es lo que te queda. Seguimos hablando un rato, pero a medida que avanzaba la noche, la conversación fue decayendo. Mis demás compañeros de celda ya estaban profundamente dormidos, y Diego y yo empezamos a quedarnos en silencio, hasta que solo se escuchaba el sonido ambiente del reclusorio. Fue entonces cuando escuché unos pasos, lentos y firmes. Venían desde el extremo del pasillo, acercándose poco a poco. Miré a Diego, pero él también estaba callado, inmóvil. Nos quedamos en completo silencio. Escuchamos cómo el sonido se hacía cada vez más fuerte. El ruido se detuvo justo frente a nuestra celda. Me levanté con cuidado y me acerqué a las rejas para ver quién estaba ahí. Al principio no vi nada, solo la penumbra del pasillo. Entonces, con un poco más de esfuerzo, en mi vista pude mirarlo, un guardia. Llevaba un uniforme antiguo, diferente al que los custodios actuales llevaban. Parecía mayor, con el rostro serio y cansado. El hombre caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a la celda como si estuviera revisando algo. Le pregunté, ¿pasa algo, señor? No, respondió. Solo se quedó enfrente de mí, como si estuviera mirando. No respondió. Sí, no le dijo nada. Perdón. Sí, no. Le puse una coma más. No respondió. Que le valga, a ver. Que le valga. Yo dije, es que al menos fue cortés, güey. Pero no, le valió. Mira, hay fantasmas a los que muchas personas les han dicho groserías. Este fantasma le dijo grosería a la persona. Le salió peor. Solo se quedó enfrente de mí como si me estuviera mirando fijamente. Y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme. Posteriormente, continuó su ronda. Imagínate que después de muerto sigas chambeando. Eso está Qué feo. hueva. Por eso lo que platicábamos con Mar de la pregunta que hacían que si venderías tu alma. Yo no, güey. Prefiero irme a descansar cuando me toque descansar. No, nunca se jubiló el don. Si bien todo el pasillo estaba oscuro, era un hecho que se podían distinguir los rostros de las personas con ese nivel de oscuridad. Pero con aquel guardia era como si realmente no tuviera rostro, o una mancha de oscuridad lo estuviera ocultando. A la mañana siguiente, le comenté a uno de los internos lo que había visto. Se rió al principio, pero luego su expresión cambió. ¿El vigilante que se aparece?, preguntó en voz baja. Asentí, extrañado. Me explicó que muchos habían visto a ese hombre durante las noches, pero que no era un guardia cualquiera. Según las historias, hacía años había un custodio que tenía prácticamente toda su vida trabajando en el penal. Era un hombre de carácter fuerte y verdaderamente respetado por los reos. Sin embargo, ya de una edad mayor, tuvo complicaciones por cáncer y falleció. Desde entonces, dicen que su espíritu todavía ronda las celdas, haciendo sus rondas como lo hacía en la vida. Algunos internos aseguran que si lo ves y él se detiene frente a tu celda, es una advertencia de que algo malo te va a pasar. Como los gatos en los hospitales, ¿no, güey? Güey, ¿se han dado cuenta que...? Siempre hay algo que avisa, ¿no? No. Bueno, pero en general, y esta historia es un ejemplo, la gente con carácter fuerte que, por ejemplo, en vida eran como muy enojones, muy déspotas, muy culeros, como que tienden a convertirse en fantasmas, ¿no les ha pasado? Pues es que justo estás pagando cosas. O como que algo te ate, que no hayas resuelto. Porque yo siempre he creído, no sé, a lo mejor esto está muy psicológico, rebuscado, filosófico, pero la gente que tiene como temperamento así muy agresivo, duro, pues yo siento que tiene temas internos no resueltos. Y como que no hay un control interno de sus emociones, chance, ¿no? Entonces, eso puede estar relacionado también a que pues tienen broncas que no han arreglado, que nunca arreglaron, que nunca estuvieron en paz con ellos, con su vida y pues... Vayan a terapia antes de que sean fantasmas. Sí, para que no... No, y en teoría por eso pasa cuando ya estás en tus últimos momentos que va un cura y te empieza como que a, sí, te libera, a desahogar, a liberar de ciertas cosas. Pero, ¿no? Bueno, no sé, en este caso, bueno, no explican en la historia si lo tuvo, ¿no? Pero pues obviamente... Siendo si una persona ¿crees de la que tercera, es parte importante del proceso pues es que de puede ser. O sea, de los curas, que te visite un cura o cómo? No, puede ser. ¿Por qué seguirías chambeando después de morirte? No, o sea, a lo que yo voy es que
supongo que parte de no quedarte atado a este plano existencial, si así lo quieres ver, es recibir un soporte, ¿cómo le podemos decir? Una guía espiritual. Un soporte espiritual, pues ya, aunque seas el güey más ateo del... O te morirás encabronado, güey, si eres hay ateo gente, y te va a ver un... Pues no sé, yo creo que sí hay gente que se va enojada. Por ejemplo, a mí me pasó... Güey, no mames, conocemos un caso de alguien que literal se fue emputadísimo. Sí. A mi abuelo materno lo fue a ver un cura porque mi abuelo pues ya estaba en cama, igual tenía cáncer. Pero le tocó que fuera un cura súper viejito, así de esos como de la vieja escuela, y lo trataba como si fuera así como... ¿Cómo decirlo? O sea, obviamente estaba ya pues en un estado muy avanzado de su enfermedad, pero el padre le gritaba así como... Si tuviera un problema mental, por así decirlo, a mi abuelo. Y mi abuelo todavía estaba consciente. Le decía, Luisito, y le gritaba así en el oído, y como que le hacía para que reaccionara, era como que... Y mi abuelo, pues dentro de todo lo que él podía todavía tener conciencia, le hizo saber así en familia como que pues... Ya sáquenlo. Ajá. Y sí todos se dieron cuenta que no fue la mejor persona para eso, ¿no? Después le llevaron otro que hizo mejor labor, pero a lo mejor también pasa eso, que te lleven a alguien y tú a lo mejor nunca creíste completamente y te toca una persona así, es como... Sí, güey. A lo mejor nada, mejor nadota. ¿Contamos esa mejor o sí está muy personal? No. Está muy o sea, no hay que dar mayor hasta detalle. Que se resuelvan las cosas. Pero... Esto podría ser usado por una investigación. No, pues es que ni siquiera es... Bueno, sí, buen punto. Esto puede ser usado pero en contra. Ya en unos meses, En conclusión, yo creo que sí... Todos deberían resolver sus asuntos pendientes antes de irse. Y pues difícilmente todos lo hacen, ¿no? Sí. Pasaron unas semanas y un día. Pasaron unas semanas y un día uno de los internos de bloque murió apuñalado durante una pelea. Lo extraño es que, según las historias, ese interno había contado a otros que el guardia viejo se detuvo frente a su celda la noche anterior. No sé si lo que vi fue real o simplemente producto de mi imaginación, pero desde entonces evité levantarme durante las noches, y si escuchaba pasos en el pasillo, me aseguraba de mantener los ojos cerrados. Espero que les haya gustado mi historia. Muchas gracias. Es como la... Pero, o sea, yo entendí que él vio que se paró enfrente de él, pero él no relató si a él le pasó. No, a él no le pasó. Por lo que cuentan aquí, no le pasó nada a él. Entonces, no sé si la libró. A lo mejor, pues puede ser, o era para su amigo, porque su amigo estaba despierto. Pues sí, puede ser, pero... No explican aquí en la historia. Pero en teoría, si te pones a ver, no es como una aparición, digamos... que los atormentara o que les causara... No, era más como un símbolo un mal presagio. Ajá, justo. Y eso está como que... Como la planchada. No, la plancha... Bueno, pues la planchada le da medicamento... Bueno, es que no siempre... En un hospital siempre va a haber gente que ya se va a morir. Pero, o sea, un tipo de aparición que se me viene a la mente de este tipo era justamente La Llorona, que se supone que se aparecía pues es que unos días antes de la conquista. Una de las tantas... Anunciaba tragedia. Una de las tantas versiones de la leyenda de la planchada es que atendía a gente que se iba a morir. Digo, hay otra gente que dice, no, es que a mí me atendió una persona y después de eso salí. O sea, hay muchas versiones, pero pues sí, justo está como un mal presagio, ¿no? De cosas que podían pasar ahí en la prisión. Pues yo creo que definitivamente es un lugar en el que... No quieres estar. No quieres estar. Y pasan cosas. Y que menos quisieras que pasaran este tipo de cosas paranormales, ¿no? O sea, creo que todas están relacionadas a temas mentales, emocionales, por los que estás pasando. Sí. Y todos son como... pasar una vida dura todos tus días. Y aparte te tienes que cuidar de 1000 cosas como para todavía estar güey, o sea, yo no sé cómo duermen. Sobre todo los de nuevo ingreso. Que están en... Yo no sé cuánto tiempo... Grupo. O sea, supongo que varía de persona. ¿Tú cómo le hiciste para dormir en el torito? No, pues yo no pude hacer. Lo que te pusiste la mano así de... Ay, no me vayan a tocar acá. Nah, es totalmente diferente. O sea, ese es un tema... Ya lo quemaste. Nunca habíamos dicho quién era güey, ya lo habían dicho. No, nunca habíamos dicho creo quién era. Creo que en un post-mortem sí lo habíamos dicho. Pero algo muy anormal. A mí apenas alguien me contó que estuvo igual en... No en el torito, pero son sí centros en cívicos. Pero en los separos, güey. Porque... por llevar pulque en la calle. Sí, es que todas esas son faltas menores, cívicas, administrativas. Sí de la chingada. Pero que al final de cuentas te recluyen un rato. Sí, claro. Que la encerraron con pues, una persona que vivía en la calle y que se puso una persona intensa, güey. Que se puso a gritar prioritaria. Y sí, güey, está... No, es que
pero no deja de ser como un tema administrativo menor. Porque ahí, en teoría, en esos lugares es como... pasas, creo que son como... también en la cárcel, ¿no? Sí. Creo que son como 48 horas. Te dicen, si no pasa el trámite en 48 horas, no puedes estar más tiempo aquí. Entonces te liberan. Pero ya sabes, por lo menos, que tienes que esperarte esas horas. En cambio, en un lugar ya aquí de... Sí, ya cuando estás ingresado literal al penal. Y yo creo que también depende mucho del país sí. y del estado y de todo, ¿no? Porque pues imagínate que te toque... Sí, ha de haber estados o países con procesos todavía más feos de los que hay pues aquí, por ejemplo lo de dónde es Nayib Bukele, del Salvador. El Salvador. La cárcel está muy bonita y lo que quieras, pero son bien duros dentro. Sí. Pero por lo menos no está fea la cárcel. Bueno, pero es que ahí es un dilema ético que... Sí, no me voy a meter en eso, pero... Sí. O sea, justo a lo que iba es que cambia muy diferente, es muy diferente, de un país a otro. Y ahí, por ejemplo, cambió también mucho que los diferentes tipos de personas que hay ahí. O sea, porque aquí encuentras desde el que agarró un chicle hasta el que... Hasta que se aventó a alguien. Sí. Entonces, pues, qué fuerte. Vivir cosas temas así. bien densos que... Sí, pórtense bien. No hagan cosas que no deben para que no nos cuenten este tipo de historias. Sí. Esperamos nunca terminar. Nunca llegar a contar una de esas historias. No, yo tampoco me gustaría tomar esto nunca. Pero, pues nada. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este episodio. No se olviden de seguirnos en redes sociales. @NochesDeTerrorMX en Instagram y Facebook. Y @NDT_MX en X. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.